El vídeo que vamos a colgar hoy en YouTube, en el canal de las luchas obreras en España, iba a ser dedicado a un conflicto de lavanderas que pasó en 1907 en Galicia, ¿no? Un conflicto de las lavanderas. Este vídeo lo pondremos en breve, en 3 o 4 días lo terminaremos de hacer y lo colgaremos, ¿no? Lo hemos sustituido por ese que vais a ver ahora, ¿no? Es un poco la actualidad, ¿no? Todo el problema que está pasando, bueno, en el fútbol con lo del Barcelona-Madrid y las declaraciones que hubo tanto por parte del presidente del Barcelona acusando a Real Madrid, equipo del régimen, como el vídeo de respuesta del Madrid diciendo de que el equipo del régimen, que era el Barcelona, que había estado favorecido por la dictadura, etcétera, ¿no? Mi amigo David Saltines, que hizo un vídeo de fútbol, La Guerra sin Muertos, que colgamos hace poco, hace unas semanas, me dijo, jolín Carlos, ¿cómo no haces un vídeo de lo que está pasando y tal? Me dio alguna información que no tenía, ¿no? Me puse a bucear por internet, por los periódicos, como hago siempre. Y bueno, encontré algo de material que lo vais a ver a continuación, ¿no? Cuando acabe de hacer la introducción yo y de dar un poco la turra, como hago siempre, ¿no? Son cosas curiosas que pasan, ¿no? Las acusaciones que de unos y otros, para mí personalmente son una tontería, ¿no? Porque vamos a ver, durante la dictadura, a partir del año 40, pues todos los equipos eran del régimen, ¿no? A ver, cualquier presidente de un club de fútbol, llámalo el Coruña, llámalo el Valencia, llámalo el Sporting, llámalo el Real Avilés, llámalo el Madrid, llámalo el Barcelona, tenía que ser agente adepta al régimen porque si no, no serían presidentes del club, ¿no? Ni les dejarían, es más, los encarcelarían, ¿no? Entonces es todo un poco absurdo toda esta polémica durante estos años, ¿no? Pero sí es curioso un poco lo que pasó, que es a lo que va dedicado el vídeo, unos años antes, ¿no? Lo que fue, digamos, en el transcurso de la guerra civil, hasta un año o 2 años antes, ¿no? Del año 34 o 35 al año 41-42, ¿no? Lo que fue el principio de la posguerra, ¿no? El principio del primer año, el segundo año de la dictadura, ¿no? Y entonces es un poco de lo que van estos vídeos que vais a ver, ¿no? Uno es del Barcelona, de lo que pasó en Barcelona, los presidentes que pasaron, cómo fue la cosa, y otro igual, pero del Madrid, ¿no? Explicando un poco lo que hay, ¿no? Se ve, hay cosas que, bueno, no os quiero adelantar, vosotros sacaréis las conclusiones, ¿no? Yo nada más que hago un apunte que me ha causado un poco de curiosidad, ¿no? Se ve un poco de que, por ejemplo, el Barcelona, pues siempre es de los socios, ¿no? Hasta la llegada de la dictadura, ¿no? De los socios y de los empleados del club, ¿no? El Madrid en un momento dado, con el triunfo del Frente Popular, pues pasa a ser un poco el equipo del Frente Popular, ¿no? Digamos, el equipo del régimen de aquel momento, ¿no? O del gobierno de aquel momento, ¿no? Y el Barcelona se queda siendo patrimonio de los socios, ¿no? Seguían llevándolo tanto los socios como los empleados. Pero bueno, eso son apreciaciones mías, yo lo que quiero daros es información. Y bueno, espero que el vídeo os guste. Es un vídeo para comentarios, este sí que sí, para que deis opiniones, digáis cosas o contéis cosas que sepáis sobre el tema, ¿no? Sería muy guapo. Y bueno, nada, como siempre, suscribiros al canal, darle al me gusta, como siempre, bueno, y espero que os guste el vídeo. Nos vemos en el próximo, que ya os digo que está muy interesante, que es sobre un conflicto de lavanderas en Galicia en el año 1907. Pero bueno, os dejo con el vídeo. Cuando comenzó la Guerra Civil Española en julio de 1936, el presidente del Fútbol Club Barcelona era Josep Sunyol. Josep Sunyol había nacido en 1898 en la ciudad de Barcelona. Procedía de una familia muy rica, ¿no? De una familia adinerada. Él estudió Derecho. En 1930 montó un periódico deportivo que se llamaba La Rambla. La Rambla estaba situada en Canaletas, enfrente de lo que es la fuente de Canaletas, ¿no? Él tenía la costumbre que en los partidos de fútbol pues ponía una pizarra fuera y iba poniendo los resultados, ¿no? De cómo iba
de cómo iba el partido del Barcelona, ¿no? Lo que hacía que se conglomeraran numerosos aficionados para ver los resultados y hacer allí las celebraciones cuando se ganaba, ¿no? Tradición que todavía continúa hoy, ¿no? Cuando hay una celebración del Barça, pues la gente va a la fuente de Canaletas. Suñol ya se había vinculado con el Barcelona, bueno, desde toda la vida era aficionado del Barcelona y en 1925 se hizo socio, ¿no? Se hizo socio a raíz de la clausura del estadio de las Corts, donde jugaba el Fútbol Club Barcelona, ¿no? La clausura la hizo la dictadura del general Primo de Rivera, pues en un partido contra un equipo que se llamaba Júpiter, la afición silbó el himno español, ¿no? Ya el carácter independentista que tenía el Barcelona ya era de aquella, ¿no? En el año 1934 a Suñol lo propusieron ser presidente del Barcelona. Él se negó a ello, ¿no? Él era diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, aunque él fuera directivo del Barça, claro, ser presidente no lo quería mezclar mucho con su labor como diputado de Esquerra Republicana. En 1935 fue convencido y al final accedió a ser presidente del Barça. Cuando estalló la guerra, Suñol era el presidente del Barcelona y seguía siendo diputado de Esquerra Republicana en Madrid, por lo que decidió un día acercarse al frente, un 6 de agosto de 1936, acercarse al frente para ver cómo iban la guerra, ¿no? Para ver cómo iba al frente, ¿no? Se acercó al frente, a la sierra de Guadarrama, pensando que aquello estaba en territorio republicano, ¿no? Que era su error que cometió. En aquel punto lo habían tomado los fascistas, ¿no? Cuando él apareció por allí y vio a los soldados, el grito viva la República, pensando de que eran los soldados de la República, ¿no? Eran soldados fascistas y Suñol y sus acompañantes pues fueron fusilados el mismo día. El Barcelona quedó sin presidente, por lo cual los empleados del Barça hicieron como una especie de junta directiva entre lo que eran los empleados del Barça a la espera de ver cómo se ponía otro presidente, ¿no? Esto coincidió con la revolución social que se desarrolló en Cataluña, ¿no? Lo de la toma de la telefónica y todas estas cosas por parte de anarquistas y trotskistas, ¿no? Y también los anarquistas y los trotskistas decidieron tomar lo que era el campo del Escorts, ¿no? Tomar lo que era el Fútbol Club Barcelona, socializarlo, ¿no? Nacionalizarlo, por llamarlo de alguna manera. Los empleados del Barça resistieron, se opusieron a eso, ¿no? Y los empleados del Barça, muchos adscritos a la UGT, otros a Esquerra Republicana, resistieron el ataque de los anarquistas para tomar el club, ¿no? Luego ya cuando la revolución se calmó y todo volvió a estar en manos de la Generalitat, la Junta de Empleados del Barça pues decidió nombrar un presidente, ¿no? Necesitaban un presidente, ¿no? Y nombraron a Francesc Xavier Casals. Francesc Xavier Casals había estado detenido ya en la dictadura de Primo de Rivera. Era un hombre, digamos, de derechas, pero catalanista, ¿no? Francisco Xavier Casals fue presidente del Barça hasta el final de la guerra, ¿no? Hasta que entraron, digamos, las tropas fascistas en Barcelona, ¿no? Cuando entraron, pues él fue detenido y el club fue tomado por el régimen franquista. El siguiente presidente fue Joan Soler y Julià. Era un hombre que era socio del Barça, pero era de ideas derechistas, ¿no? Muy derechistas. Había apoyado el golpe y, bueno, lo pusieron de presidente del Barcelona. Duró poco, porque, claro, él era muy de derechas y no es que fuera independentista, pero, bueno, era catalanista también, ¿no? Entonces duró muy poco tiempo, ¿no? 8 o 9 meses duró de presidente y entonces fue cuando el Comité Olímpico Español y la Dirección General de Deportes de la época, ¿no? Que eran estamentos del régimen franquista, lo sustituyeron por el marqués de la Mecha del Asta, ¿no? Que, bueno, se llamaba Enrique Piñeiro, ¿no? Era un hombre que no estaba vinculado al club para nada, ¿no? Un hombre muy afín al régimen y muy vinculado al régimen y que nunca había estado vinculado al Barcelona para nada, ¿no?
Él estuvo de presidente hasta 1943, en que dimitió. Había dimitido ya en 1942, ¿no? Porque todo lo que cuentan ahora de que, bueno, del apoyo, sobre todo cuando acabó la guerra, del régimen al Barcelona, a veces los datos son los datos, ¿no? Y nos hacen ver cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, es verdad que en el año 42 el Barcelona ganó la Copa del Rey, ¿no? Bueno, la Copa del Generalísimo, que era de aquella, ¿no? Lo consiguió contra el Atlético de Bilbao, ¿no? Las finales míticas que se dieron durante muchísimos años y a veces siguen dándose, ¿no? De la Copa del Rey, ¿no? Entre lo que es el Barcelona y lo que es el Bilbao, ¿no? Y ganó el Barcelona 4-3. Pero claro, también hay que mirar que en la Liga se jugaron la promoción para bajar a segunda división, se la jugaron en el último partido contra el Murcia, ¿no? Que fue un partido que ganaron, pero estuvieron a punto de bajar a segunda división, ¿no? Después de esto, ya ganada la Copa del Generalísimo, el Marqués de Mesa de Asta, pues dimitió, ¿no? Dijo que, bueno, que ya había cumplido su cargo y que quería dar paso a otro, ¿no? La Federación Catalana aceptó la renuncia al cargo, pero desde Madrid dijeron que no, ¿no? Los máximos organismos estatales de la Dirección General de Deportes franquista dijo que no, que tenía que seguir de presidente, y entonces siguió de presidente, ¿no? Ahí, un año después, en el año 43, el 20 de agosto, el Barcelona juega en Madrid, juega contra el Real Madrid, ¿no? Y sufre una de sus mayores humillaciones, ¿no? El Real Madrid gana 11-1 al Barça, ¿no? Y no solamente fue esta derrota, ¿no? Fue de que los jugadores del Barcelona pues fueron insultados y fueron agredidos, ¿no? Entonces Piñeiro, el marqués de Mesa de Astas, dimitió como protesta, esta vez de manera irrevocable, ¿no? Es un poco lo que sucedió en el Barcelona durante los años de la guerra y los 2 años posteriores, ¿no? Digamos del año 36 al año 1942, ¿no? Ahora vamos a ver cómo sucedió en Madrid. Cuando comencé a hacer este trozo de vídeo del Real Madrid, una de las cosas que más me llamó la atención fue visitar su página web, ¿no? En la lista de presidentes, igual que hice con la del Barça, ¿no? Para sacar los nombres de los presidentes del Barça, que en la página web del Barça vienen absolutamente todos, con unas pequeñas biografías. En la página del Real Madrid existe un vacío, ¿no? Existe un vacío del año 1936 a 1939, ¿no? Parece como si en esos 3 años, los 3 años que Madrid era gobernada por el Frente Popular, como si el equipo no existiese, ¿no? Como si no hubiera equipo, se hubiera disuelto el equipo durante esos 3 años. Pero claro, nosotros sabemos que existió, ¿no? Hay cantidad de documentación, tanto de periódicos como gráfica, etcétera, que sabemos que el Real Madrid existía, ¿no? Pero para el club no existía durante esos años, ¿no? No sabemos muy bien los motivos, cada uno podemos imaginar los que queramos, ¿no? Nosotros estuvimos mirando, indagando, y cuando empezó la guerra civil, el presidente del Real Madrid era Rafael Sánchez Guerra, ¿no? Rafael Sánchez Guerra era concejal en aquel momento del Ayuntamiento de Madrid, era republicano, era un hombre de ideas republicanas, y estuvo de presidente del Real Madrid de 1935 a 1936, ¿no? Cuando es destituido, ¿no? Más que destituido, sustituido, ¿no? Es sustituido por un comité que presidía Juan José Vallejo, ¿no? Que era el presidente de la Federación Deportiva Obrera. Y este comité cedió el campo de San Martín, lo que es hoy el Santiago Bernabéu, para la instrucción de lo que ellos llamaban, de lo que se denominaba el batallón deportivo. Este comité, esta Federación Cultural Deportiva Obrera, dirigida por Juan José Vallejo, nombra de presidente del club a Antonio Ortega. Antonio Ortega había nacido en un pueblo de Burgos en 1888, ¿no? Y había iniciado su carrera militar en 1906, él era militar, ¿no? Había formado parte del cuerpo de carabineros. Cuando estalló la guerra civil era teniente y estaba destinado en Irún. Tuvo un destacado papel en la defensa de la ciudad de Irún y lo nombraron gobernador civil de Guipúzcoa en agosto de 1936.
tomando el mando de las fuerzas republicanas en la campaña de Guipúzcoa. Tras crearse el gobierno autónomo vasco, cesó en su puesto y fue enviado a Madrid, incorporándose a las milicias vascas antifascistas. En la capital tuvo distintos cargos militares, ¿no? En mayo de 1937 fue nombrado director general de Seguridad por el gobierno de Juan Negrín, ¿no? Fue un cargo al que llegó con el aval del Partido Comunista, formación a la que se había afiliado. Era miembro del Partido Comunista, ¿no? Fue desde ahí cuando se le asigna a la presidencia del Real Madrid, ¿no? Del Madrid Fútbol Club, le habían quitado el nombre de Real, ¿no? Cuando la República, que llegó a mediados de 1937, haciendo compatibles ambas responsabilidades, ¿no? Durante la época de Rafael Sánchez Guerra, cuando lo sustituyó el comité que decíamos, la Federación Social Obrera, había estado dirigiendo el club hasta que en 1937 pues ponen a Antonio Ortega a dirigir el club, ¿no? Lo que pensaba este hombre, Antonio Ortega, del club y del fútbol, viene muy bien reflejado en una entrevista en el semanario Blanco y Negro de la época, en noviembre de 1938, en el que lo explica con una frase que voy a leerle textualmente, ¿no? Él dice que la nueva práctica del deporte aplicada a la guerra ha evitado en primer lugar el preciosismo y la exhibición, y ha conseguido que los soldados, libres de antaños prejuicios, fortalezcan sus músculos, alimenten sus pulmones y posean una resistencia esencial hoy en cualquier clase de combate, ¿no? Él decía que la dirección que debía tomar el fútbol en el futuro, decía, no se parecerá en nada al que se practicaba antes del 18 de julio. Me refiero a su organización, naturalmente. No se comerciará con fichas, ni con ases, ni con la juventud. Eso sí, él soñaba con construir un cambio que fuera referencia en el país, ¿no? Y de hacer del Madrid un equipo grande, ¿no? Como director general de seguridad estuvo solamente 3 meses, ya que fue destituido, ¿no? Después de que él mandara ordenar el arresto de Andrés Nin, uno de los líderes del POU, ¿no? Y luego, bueno, todos sabemos lo que pasó con Andrés Nin y el hombre Antonio Ortega, pues estuvo, digamos, un poco implicado. Era director general de seguridad cuando Andrés Nin fue detenido. Cuando las tropas franquistas entraron en Madrid, Antonio Ortega huyó a Alicante, ¿no? Donde fue detenido el 13 de abril de 1939, antes de poder coger un barco en dirección a Argelia. 2 meses después, y tras un consejo de guerra, fue ejecutado mediante el sistema del garrote vil. Al partir de ahí, pues bueno, pasó lo de siempre, ¿no? Lo que pasó con el Barcelona y pasó con los demás clubs, ¿no? El régimen franquista ya había tomado Madrid y se hizo cargo del club. Es un poco lo que pasó en ambos sitios, ¿no? Tanto en el Fútbol Club Barcelona como en el Real Madrid. Y bueno, espero de que esto haya servido para algo, ¿no? Por lo menos para crear un poco de polémica. Y como decía al principio, lo más llamativo es que en el Museo del Fútbol Club Barcelona o en la página web del Fútbol Club Barcelona, como os decía al principio, pues aparecen referencias a todos sus presidentes, ¿no? Por ejemplo, Antonio Suñol, el que hablábamos en el vídeo dedicado al Barça, pues el palco presidencial del Fútbol Club Barcelona hoy por hoy lleva su nombre, ¿no? Se llama Antonio, ¿no? Se llama Suñol, ¿no? Lleva el nombre de él. Mientras que el Real Madrid actualmente, tanto a Ortega como a todos los directivos que hubo durante esa época, durante esos 3 años, de 1936 a 1939, los tienen totalmente olvidados. Que cada uno saque sus conclusiones.